hoy nuestro conferenciante, aquí presente, don Francisco González, Paco, para los amigos. Vosotros ya le conocéis, yo lo presento, estuvo aquí con nosotros en mayo pasado, hablándonos de la historia de la astronomía, y hoy nos viene, vamos a ver, Paco es muchísimas cosas, es matemático, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, y su campo de trabajo está en la historia de la ciencia española. Él ha sido biógrafo de personalidades como Perrier, montó una exposición sobre don Arturo en la Complutense el año pasado, muy meritoria, gran exposición la que hiciste allí. Y sobre, por ejemplo, Torres Quevedo, Palacios, en fin, todas las personalidades, Cabrera, Cabrera, no Nicolás, sí, don Blas Cabrera. Y hoy nos viene a tratar de exponer un tema que es muy interesante porque además no lo toca nadie, que es la astronomía del hombre primitivo, ¿Qué concepto o qué utilización de la astronomía hacía el hombre primitivo? Entonces, yo dejo la palabra a Paco y dándole las gracias por su amabilidad en venir con nosotros. Muchas gracias, Juan. Como Juan no sabe de qué voy a hablar, pues hace una presentación, lógicamente sin saber todavía de qué voy a hablar. Porque el título que veis ahí, se puede poner entre interrogaciones, por supuesto. Bueno, si leemos el resumen, pues ya nos podemos echar a temblar de qué nos va a hablar este hombre. Pero vamos a enlazar con la conferencia que di especialmente en mayo, que si os acordáis se titulaba La astronomía en la historia de todas y cada una de las ciencias. Y en 55 minutos situamos la astronomía en un marco de historiación coherente, me parecía a mí, y por las caras que pusiste no os pareció mal, y lo tenéis en vídeo, no lo habéis quemado, con lo cual os debe seguir pareciendo bien, en el que determinábamos el objeto historiable, en este caso era la astronomía. Pero en la misma conferencia fue la física, fue la matemática, fue la química, fue la biología, fue la geología, todas y cada una de las ciencias. Determinado el objeto historiable, decíamos, una vez que sepamos qué objeto queremos historiar, su historia empezará cuando exista ese objeto. La astronomía, ¿cuándo se convirtió en científica? Establecíamos un criterio de cientificidad para la astronomía, antes había sido para la matemática, luego para la física, para la química, para la biología, para la geología, y decíamos, pues en el momento en que se cumplan esos criterios, empezará la historia de esa disciplina. Y entonces, todo lo anterior, pues para eso se han inventado dos prefijos de antelación, pre y proto. La prehistoria de la astronomía serían aquellos desarrollos que luego se integrarán de alguna manera o no en lo que llamamos astronomía científica, pero que están suficientemente lejanos del objeto historiable como para que no los podamos llamar todavía algo histórico. Prehistoria. Protohistoria, situábamos en esa fase los desarrollos de la evolución de los conocimientos, que luego llamaremos astronomía, que eran ya casi históricos. Bueno, con esa distinción, pues con ese marco, pues era muy fácil ir ciencia por ciencia, y en 5 minutos fuimos recorriendo todas las ciencias, estructurando la evolución histórica de todas y cada una de las disciplinas. Y lo ampliamos a todas las que quisierais. ¿En qué momento la jurisprudencia se podía convertir en científica y por tanto empezaría su historia como ciencia? O incluso las ciencias del espíritu, la teología. ¿No es una ciencia? Bueno, pues dame un criterio de cientificidad, a ver por qué es científica, y en ese momento empezaría su historia. Bueno, y así sucesivamente. Y por supuesto, siempre que... Bueno, el último caso es de broma, obviamente, claro. Claro, la ironía no sé si se pilla en vídeo, pero... En cualquier caso, lo que veníamos a decir es que no podemos empezar a contar la historia de ninguna disciplina por las pruebas de Altamira o las similares, porque va a acabarse, el moderador va a decir, te quedan 5 minutos y no hemos pasado al Renacimiento. Y por eso yo lo hago al revés, de esa manera que escuchasteis en abril. Bueno, evidentemente el término pre y el término proto al lexema historia pues se ha utilizado muchas veces, y de eso va esta conferencia sobre todo. Vamos a hablar de prehistoria, vamos a hablar de protohistoria desde la perspectiva de la matemática. Y sobre todo porque estamos conmemorando una serie de aniversarios. Entre el año pasado y este, pues resulta que tenemos un doodle de Google, lo tuvimos, para conmemorar el 150 aniversario del descubrimiento de la cueva de Altamira.
También era el 139 aniversario del descubrimiento del techo de los polícromos, porque había pasado el 24 de septiembre, se supone, de 1879. Bueno, todo esto, ¿a qué le llamamos descubrir? Pues yo estoy en desacuerdo. Hasta el año que viene no tenemos nada que conmemorar, porque hasta el año que viene no hay que conmemorar el 140 aniversario de la publicación del trabajo de Marcelino Sáenz de Autula, donde ahora ya sí se descubre al mundo. Porque que entre un paisano en una cueva, que entre una niña con un perro en una cueva, o que entre el dueño de las tierras donde está la cueva y se lo queden para ellos, no es descubrir. Descubrir es publicar todos esos estudios en un artículo, en una monografía, y difundirlo. Y como eso pasó en 1880, hasta el año que viene tenemos tiempo para preparar la conmemoración del descubrimiento de verdad de la cueva de Altamira. Hasta ese momento, el que os habla, para eso tengo el micro, ya lo siento, no deberíamos conmemorar. Todo esto son otras conmemoraciones. La realidad es que por eso, en ese marco, nos ha regalado Google a todos los ciudadanos una visita virtual, la posibilidad de una visita virtual al Museo de Altamira. Claro, y el logo, el motivo que utiliza es esta parte de hueso y oides de caballo con ese hueso. Un trocito de uno de los 4 colgantes. Cuando vemos dentro ya en qué consiste la visita virtual, de nuevo se equivocan y nos ponen nada más uno de los 4 colgantes, con esa decoración que veis, rítmica, más o menos simétrica, a los dos lados. Claro, y digo que se equivocan porque el motivo que yo he utilizado en decenas de conferencias, no las voy a poner todas, es el conjunto de los 4 colgantes, que van a ser el núcleo de la conferencia de hoy. Son 4 colgantes con 8 caras, claro, y van a darnos mucho juego. Esto lo conté en Noja el año pasado, también en Santander, ya lo había contado en el 2016 en la librería Gil, a modo de homenaje a mi buen amigo fallecido muy poco tiempo antes, el director de las Cuevas de Altamira, José Antonio Las Heras, porque estaba trabajando yo estos temas, y realmente ya lo había contado en Londres en el año 13 y en más sitios. Yo había estado trabajando con la directora del Departamento de Prehistoria del Museo Británico en el año 11, que tenía mucho interés en ver las piezas que tenían almacenadas, porque habían retirado de la exposición y siguen retiradas y están en almacenes, las piezas de arte mueble. Están todas en los almacenes, en un gran almacén que tiene el Museo Británico en el canal, casi en la desembocadura otra vez en el Támesis, ¿no? Y yo quería pues ver eso, para 150, 154, artes paleolíticas, las piezas de arte paleolítico. Bueno, con Gil estuve trabajando mucho, ¿por qué? Pues porque ya habíamos publicado con Manuel Martín Loeches y con otros autores un trabajo que titulamos así: Prehistoria de la matemática en mente moderna, pensamiento matemático y recursividad en el paleolítico franco-cantábrico. No estéis pensando que hemos caído, como todo el mundo, en eurocentrismo y que nos limitamos a la cornisa cantábrica, a esa zona franco-cantábrica. No, vamos a ir mucho más lejos, por supuesto. Bueno, Manuel Martín Loeches sería en parte también autor de esto que estamos contando, trabaja en todos esos temas, y en realidad pues yo lo que quería contaros es que esto es lo que le planteé a José Antonio Las Heras, como veis ahí por las fechas, en 2013, mandándole este artículo y diciéndole que teníamos que cambiar la exposición en el museo. A él le pareció muy bien, como vais a ver ahora, José Antonio, para mí Las Heras es su colaboradora entonces. Esto tenemos que cambiarlo y bueno, no vamos a utilizar sexo porque queda bien, siempre es muy llamativo en el título de lo que hagamos, pues llamémosle matemática en nombre de mujer, o Altamira también, o Altamira en nombre de mujer. En cualquier caso tenemos que trabajar en algo. Y le mandé un proyecto para transformar la exposición que tiene en la vitrina de Solutrense, ahora veremos en qué consiste, que es eso, un almacén de piezas del organizadas, se supone, del periodo solutrense, pero todas muy mezcladas, al modo de el que hay en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas con el hueso Aixando, que está, el hueso se puede girar dando un botoncito, hay montones de paneles explicativos en torno a esa pieza. Tal y como están en la vitrina, son esas 4 puestas así, no tienen más. Colgantes solutrenses hace unos 18.000, 18.500 años, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Y esto, como podéis leer en el email que me mandó, ya os digo, muy poquito antes de fallecer, pues me parece muy interesante, posible, plausible. En 2014 diseñaremos la reforma y en 2014 haremos una nueva exposición y haremos algo atractivo. Esto caerá por su propio peso, pero lo hacemos. Bueno, se mató en un accidente de tráfico poco después y no se pudo hacer. Pero esta es la clave. Y esta es la clave de las 4 piezas y por lo que ponemos Altamira es nombre de mujer. Bueno, eso todavía no sabéis por qué pongo ese título. Pero vamos a ponernos a trabajar en esto. En pensamiento recursivo, registro matemático en la prehistoria. Y de esto es de lo que vamos a ver. Pero el índice va a ser este. Primero, provocativo. Estamos hablando de Cantabria, en principio, Altamira.
Bueno, pues vamos a ver de qué no vamos a hablar. Por ejemplo, como George Kaplan, pues que quiso establecer en otro valle de Cantabria, en Valderredible, la cuna de la lengua española. Vale, pero dicho eso, por decir de qué no vamos a hablar de arte prehistórico e historia de la matemática. Pero historia de la matemática está en cursiva, esto ya estáis viendo que estamos hablando de libros que se titulen así, ¿no? Vamos a hablar de la cuna de la escritura en Mesopotamia, se sitúa normalmente ahí, la cuna de la escritura en Egipto. Y vamos a preguntarnos, pero ¿estamos hablando de arte? ¿Estamos hablando de escritura? Es decir, ¿qué es la realidad y qué es el registro simbólico del pensamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Hay lenguaje matemático en el arte parietal? Tenemos a Pedro Saura, que ha fotografiado mejor que nadie ese arte, en la cornisa cantábrica sobre todo. ¿Hay lenguaje matemático en el arte mueble, es decir, en el que podemos transportar? Hay ese tipo de registro. Y vamos a hablar de Lakota Marshall, por Alexander Marshall, que es, digamos, el antropólogo, o por llamarlo de alguna manera, que más se ha atrevido a decir sobre los contenidos matemáticos que hay en piezas de arte mueble que él ha estudiado en sus libros. Vamos a reflexionar sobre el lenguaje simbólico, y será escritura en el Paleolítico Superior, pero sobre todo en el no europeo. Seguidamente, y ya casi terminando, vamos a ver por qué le hemos titulado a esto, lo hemos titulado Altamira, el nombre de mujer, dando entrada a la conjetura Zaslavsky. Si alguien antes de venir ha buscado por internet quién es el individuo que les está hablando y a qué se dedica, pues probablemente le haya salido una entrevista a la BBC que me hicieron sobre la conjetura Zaslavsky, un artículo en The Conversation, o bastantes veces que ya he hablado en la radio, en Radio 5 y demás, sobre la conjetura Zaslavsky. Y finalmente, por decir cosas nuevas y enlazar con lo que os conté hace unos meses, pues vamos a dar una nueva definición sobre mi opinión, una versión, una visión nueva, distinta, sobre qué le tendríamos que llamar protohistoria de nuestra especie, porque no estoy de acuerdo con lo que se dice hasta ahora. ¿Estáis listos? Pues vamos a por ello. George Kaplan. Bueno, pues el Gregory, creo. Si vamos al Museo de Arqueología y Prehistoria, el Museo Nacional de Arqueología se llama, bueno, el MAN, el Museo Nacional, bueno, el Museo Arqueológico Nacional, ese, el Museo Arqueológico Nacional. Pues vemos que hay, la escala por supuesto se va alargando, contrayendo en función de todos los miles de años que van pasando, y entonces está un periodo que llamamos normalmente prehistoria, otro intermedio que llamamos protohistoria, pero lo ocupa muy poquito, lo ocupa muy poquito. Luego hablamos de Hispania romana, antigüedad tardía, hasta la Edad Moderna, que es donde termina lo que tenemos en el museo, ¿no? Bueno, pues en ese marco de transición de la protohistoria a la Hispania romana se sitúa donde empieza la obra de Gregory Kaplan, que quiere situar la cuna de la lengua española, y esto de la lengua va a ser importante a lo largo de la conferencia, en ese Valderredible. ¿Por qué? Bueno, básicamente, por no liarme mucho, como en ese entorno hay un gran culto a San Millán, pues ese todavía latín mal hablado, mezclado con los lenguajes locales, pues se convertiría en un llamémosle así también, un proto-castellano. El éxito, el valor que tiene ese culto a San Millán, tan parecido después al culto a Santiago, haría que todos los peregrinos que fuesen a Valderredible a ver a orar, a honrar a este santo, se llevarían, con el prestigio asociado al santo, ese lenguaje castellano. Y ese lenguaje castellano sería el que luego se distribuiría por Castilla. Bueno, esto está patrocinado por el gobierno de Cantabria, por lo cual, pues tiene un sentido muy local y estaría situado pues en esta antigüedad tardía, comienzos de la Edad Media. Y ciertamente, si queréis hablar de pueblos locales, empezar a ponerle nombre a cada trocito de aquí, porque aquí están los selenios, los avarigios, los turmogios, los maceos, luego los éuskaros, que los tenemos ahí más a la derecha, etcétera. Pues me parece muy bien, y de eso es de lo que habla de la antigüedad tardía y de todos estos pueblos Gregory Kaplan, y a mí me parece que de esto no hay que hablar. En esta época no hay escritura, en esta época además las estelas que se conservan casi todas se piensa que son de época romana, luego los habitantes de aquellas zonas pues realmente no tendrían escritura y no tendría sentido casi nada lo que se está diciendo. Bueno, yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de esto y para allá, y miles de años. Porque para hablar de antes de ayer y buscar las diferencias entre vecinos de un valle de Cantabria, uno de Asturias o de uno del norte de Castilla, pues que hablen otros que bastante líos tienen. Y esa es la idea. Vamos a hablar de esto, de nuestra especie. No vamos a hablar de vecinos, a ver qué nos distingue de unos a otros. Vamos a hablar que todos somos iguales. Y que además, aunque no lo sepáis, sois todos africanos. Y aunque no lo creáis, sois todos negros. Lo que pasa es que os habéis blanqueado un poco, porque claro, al salir de África, nuestros antepasados empezaron a distribuirse
unos se amarillearon, luego pasaron a América, se aceitunaron, decían cuando yo era niño, por lo menos. Otros siguieron siendo bastante oscuros y llegaron bastante oscuros a ser lo que llamamos aborígenes australianos. Y otros, pues mira, llegaron por aquí antes de ayer. Pero sois todos negros, de origen, y sois todos africanos, de origen. Porque nuestra especie surgió, y lo digo con todo el cariño del mundo, obviamente, nuestra especie es africana. Así nos dicen los antropólogos, y surgió pues hace unos 200.000 años, dicen que 300.000, da lo mismo. Cuando surgiera, surgimos en África, y por tanto, somos negros. Y somos negros y descendientes de los negros, los que descendemos de los que salieron, y los que descienden de los que nunca salieron. Iguales, la misma especie. Porque esa misma especie se ha manifestado, y de eso es de lo que voy a hablar, de distintas maneras en distintos lugares a lo largo de los miles de años donde han ido ocupando el globo terráqueo, a medida que nos hemos ido comiendo al resto de las especies, que hemos hecho que desaparezcan todas, ¿no? Es decir, que todo esto sería ese contexto en el que vamos a hablar. Yo no voy a hablar de localismos, sino voy a hablar de algo mucho más amplio y de miles. Bueno, ¿y arte prehistórico? ¿Y qué pinta un matemático hablando de esto? Pues eso digo yo, claro, pues vamos a ver al final si seguís diciendo lo mismo, claro. Ese es el problema, que al principio no lo sepáis, pero si al final seguís sin saberlo. Bueno, pues en realidad, cuando estudiamos en estos cuadros tan naifs las distinciones que hacemos con los prefijos que utilizamos, mira que solo tenemos dos, pues normalmente hacemos este portal. La escritura nació en Mesopotamia, más o menos hace 3.500 años. Bueno, pues hasta aquí le llamamos prehistoria y de aquí historia. Y la prehistoria, ahora nos vamos para atrás con nuestra especie, con especies anteriores de homínidos, cuando no hay mamíferos, hasta el Big Bang si queremos, ¿no? Bueno, esto obviamente es deficiente, esto no se sostiene, claro. ¿Pero por qué un matemático hablando de estas cosas? Hombre, pues porque cuando leemos los libros de historia de la matemática, todos los libros tienen un primer capítulo, y todos los libros de historia de la matemática empiezan con un capítulo dedicado a matemáticas en la prehistoria. Anda, bueno. Pues eso sí, ya podemos ir citando lo que dicen las autoridades, que se lo publican todas las editoriales buenas, con lo cual ya podemos, esto está sancionado, ¿no? Pero diréis, ¿y los matemáticos? Que da lo mismo la editorial, da lo mismo que sea la 6ª o la 7ª o la 24ª edición. Todos los capítulos tienen, ese primer capítulo, algo, se selecciona una pieza en especial que le gusta al autor, o 2 o 3, y nos cuenta un poco del registro matemático, registro astronómico o lo que sea. Y diréis, pero es que se habrán vuelto locos los matemáticos haciendo estas cosas. No. Los matemáticos, cuando meten todas estas cosas, es porque los antropólogos, en revistas como Science, por ejemplo, artículos que no se han retirado, es decir, que siguen vigentes y que podéis seguir citando con toda la tranquilidad del mundo, como estoy haciendo yo, pues publican notaciones lunares en restos del Paleolítico Superior. Las marcas en los huesos y en los muros de roca que datan del Paleolítico Superior muestran observaciones lunares muy precisas. Eso está publicado, con lo cual yo lo puedo citar y vosotros también, claro. Notación y símbolo en el Paleolítico Superior. Análisis de secuencias microscópicas de grabados magdalenienses documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. Cuando los matemáticos decimos esto, es porque las revistas números 1, donde todos quisiéramos publicar, ya hay artículos, y esto es una selección, obviamente, hay decenas y decenas de artículos, ¿no? Pues esto es básicamente el punto de partida. Sobre todo Alexander Marshall, pero si buscáis Paleonotation en internet, os salen miles y miles de artículos al respecto, ¿no? Pues esto sería entonces la base sobre lo que vamos a ver. Muy bien. Y entonces vamos a la cuna de corchetes de lo que se suele llamar escritura en Mesopotamia. Bueno, ya sabéis Mesopotamia, la del Tigris y el Éufrates, que ahora desembocan juntos, entonces separados, y la línea de costa pues está mucho más metida en el Golfo Pérsico que entonces, pero básicamente, ¿por qué decimos que la escritura nace en Mesopotamia? Pues porque estos dibujos, que en principio diríamos, estos son arte, y bastante primitivo, en Altamira desde luego Pedro se pinta mejor que aquí, y mira que han pasado miles de años entre uno y otro. Pero ¿por qué decimos que esto es escritura y decimos que es escritura pictográfica? Pues porque tuvieron el buen gusto en Mesopotamia de registrar el pensamiento simbólicamente sobre un material que es arcilla, o sea, barro, que luego se seca, y que eso se mantiene miles y miles de años. Entonces tenemos miles de tablillas de distintos lugares y de distintas épocas. Y sobre todo podemos reconstruir, datándolas, su cronología. Y podemos reconstruir la evolución artística de un mismo símbolo, en principio pictórico, un dibujo, hasta una escritura combinando cuñas, angulitos, clavitos y demás.
Y eso se ha podido hacer en montones de dibujos. Es decir, que la reconstrucción la hemos hecho al revés, por supuesto. Hemos decidido que esto es la primera escritura porque esto sí somos capaces de saber lo que es, entre otras cosas, porque los movimientos de población entre mesopotámicos, persas, luego con los griegos de Alejandro Magno llegando para allá con sus traductores, etcétera, mestizando, dominando los generales de Alejandro los distintos lugares, al casarse con princesas, llevando otro... Ahí hay traducciones bilingües, ¿no? Bien, este sería entonces el final de la prehistoria, el comienzo de la historia, los pictogramas. Estos pictogramas constituirían el origen de la historia. Y claro, esto lo tenemos en todos los museos, ¿no? Esa transmisión del lenguaje simbólico en Mesopotamia, pues en el 2900, en el 2500, y entre otras cosas conservamos incluso algo maravilloso que para los que somos profesores pues nos encanta. Es decir, que los restos arqueológicos que se han encontrado incluso ilustran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha encontrado la tablilla del maestro y la tablilla del alumno mucho más burda. Es decir, hasta eso se conserva gracias a que estos mesopotámicos no trabajaban sobre papel, papiro, sino sobre un material tan maravilloso para buscar y encontrar como son el barro, digamos, ¿no? Los ladrillos. Pero es que además tenemos la enorme suerte que estos mesopotámicos han peleado mucho y han tenido gobiernos muchas veces mestizos, es decir, que tenían que escribir lo mismo en distintas lenguas para entenderse, porque ya no sabía quién mandaba, si estaban mandando elamitas, si eran babilonios, si eran asirios, si eran persas, etc. De modo que un mismo escrito lo tenemos en distintos idiomas. Por tanto, la reconstrucción después del significado, en eso que os he enseñado antes, de la evolución desde los pictogramas, pues tenemos una continuidad, que es la noción clave de todo esto, una continuidad en el registro. Y además tenemos registros de todo tipo, por ejemplo, un ejercicio de estudiantes que, como veis, se sigue escribiendo en ese mismo estilo de escritura en la primera centuria antes de Cristo y también en la primera centuria después de Cristo. Es decir, incluso en ámbitos romanizados ya tenemos la posibilidad de encontrar, además es bilingüe, tiene las dos caras, dos idiomas, las dos lenguas, ¿no? Es decir, que podemos traducir prácticamente en tiempo real, no ahora, escolares del siglo XVIII, del XIX, podemos interpretar todo esto y entenderlo, ¿no? Pero claro, efectivamente podría ser, los pictogramas, el fin de la prehistoria, el origen de la historia. Pero claro, aquí existen unos garabatos que no son pictogramas. ¿Qué son esos garabatos? Bueno, los autores de todo esto son ellos, son varones, son escribas. Todo esto son escritas. Muy bien, pero eso que aparece ahí no son pictogramas, sino son las primeras cifras registradas por la humanidad. Y son, además, anteriores a los primeros pictogramas. Bueno, vamos a ver. Esas cifras son el resultado de, sobre el barro fresco todavía, utilizar dos cálamos, dos piezas de madera de distinto grosor, que los podemos poner verticales o inclinados. Al ponerlos inclinados, pues la marca que queda es como una cucharita. Si con el más fino hacemos un agujero, pues multiplicamos por 10 el valor de cada una de esas cifras, ¿no? De modo que en el caso sumerio, pues conservamos desde el 3300 esas cifras en numerosos, como habéis visto, numerosas tablillas. Estas que tenéis, todas esas anotaciones. Perfecto. Pero resulta que 200, 300 años antes, esas cifras todavía no existían, o coexisten con piezas de barro, material de distintas formas y distintos tamaños, que luego se transformarían, por analogía, en esos símbolos. Es decir, tenemos piezas que representarían las unidades, las decenas, las sesentenas, etc. Y lo mismo pasaría en la zona persa, en la zona iraní, digamos, ¿no? El Am. Total, que tenemos en el 3500 más o menos piezas de barro con valor matemático, que encontramos en bolas de contabilidad. Algunas no se han roto, lo normal es que se rompieran para ver qué era lo que había dentro y ver qué era lo que se estaba contando, pero algunas se han conservado. Pues resulta que este tipo de registro, en piezas de barro con distintos tamaños, de distintas formas, las encontramos incluso hacia atrás, hasta el 8º milenio antes de Cristo. Pero no conocemos su valor, su significado. Es una forma de registrar simbólicamente el pensamiento donde se ha roto la continuidad en la interpretación y no somos capaces de determinarlo. Pero tiene toda la pinta que antes de que hubiese registro simbólico de lo que llamamos hoy escritura, existió registro simbólico, varios cientos de años, probablemente miles de años, de lo que llamamos pensamiento matemático, cifras.
Es decir, por lo que nos dicen los que han estudiado esto, yo me estoy refiriendo a Ifrá y a otros, el registro del pensamiento matemático, el registro de las cifras, sería anterior al registro de la escritura, de lo que hoy llamamos escritura, incluso como pictogramas. Bueno, pues algo parecido va a pasar en Egipto. Egipto ya sabéis que no es un país, es un río, y donde hay agua hay vida, y eso es el Nilo, ¿verdad? Bueno, pues ahí encontramos las mazas de dos faraones predinásticos, porque no aparecen en las listas de los anales de las distintas dinastías, y son anteriores pues al 30, 35 a.C. Si proyectamos sobre el plano la superficie cilíndrica de esa maza, encontraremos esta escena que no es jeroglífica, es pictográfica. Aquí vemos perfectamente al faraón, a los dioses, al secretario soplándole, los negros abanicando y los desfiles de las tropas. Es absolutamente pictográfico. Pero asociado a eso vemos la numeración jeroglífica por primera vez. Encontramos 400.000 toros, porque este es el símbolo para la centena de millar. Encontraríamos 20.000, lo que fuese, cabras aquí, más 400, más 1 millón y todo, porque este es el símbolo para el millón, esta para las unidades de millar, y esta para las decenas de millar, y así sucesivamente. Es decir, un sistema, unas cifras, antes de que existan jeroglíficos en el mundo egipcio. Muy bien, una vez que ya las tenemos, sí, la continuidad es absoluta, y en mastabas, en pinturas, en grabados, pues encontramos las mismas cifras ya que se van a repetir a sí mismas durante 3.000 años, como todo el mundo egipcio. Va a haber una continuidad, sí, hasta que se cansen, hasta que lleguen los romanos, ¿no? De nuevo, los garantes de la continuidad van a ser varones y van a ser escribas, los que llamamos escribas, asociados también, como en Mesopotamia, a los templos. Bueno, pues lo mismo que sucedía en Mesopotamia, antes de que se registrasen figuras jeroglíficas o pictográficas, tenemos en marfil unas labels, unas etiquetas del periodo predinástico donde ya estarían las cifras. Hay 3.200, 3.300 a.C. De nuevo, también en Egipto habría un registro simbólico de las cifras del pensamiento matemático antes de que hubiese un registro simbólico de lo que después llamaríamos escritura. Vale, pero todo esto no se llama ni escritura ni cifras, esto lo hemos llamado siempre arte. Y esto siempre se ha estudiado en la historia del arte, en museos de historia del arte. Claro, ¿pero qué es arte? Claro, ¿qué es arte? Desde mediados del siglo pasado, cuando empezamos a ir a los museos, pues encontramos que esto ya tenemos que acostumbrarnos a entender qué es arte, claro. Pero obviamente no sabemos lo que es, necesitamos que alguien nos lo interprete, porque somos unos ignorantes. No entendéis lo que hay ahí. Tenéis que ir a la cartela. Y entonces la cartela a veces os encontráis con esto y os soltáis un improperio, claro, porque no sabíais lo que es, pero es que el autor encima va y dice que es que no tiene título. Entonces ya, esto ya es para nota, claro, porque tú no sabes lo que quiere él representar, pero se supone que él sí. No, pues no. Tienes que ir a un interpretador, ¿no? Un interpretador que aparece en la cartela a continuación. Un crítico del arte que te explica qué ignorante eres, que no te habéis enterado de lo que estaba aquí. Y entonces nos dice eso, porque por eso también en concreto, que Pollock en realidad no estaba pintando, no estaba haciendo arte figurativo ni nada de eso, lo que estaba haciendo era registrar su propia acción, que esto es action painting. Entonces, que lo que tenemos que entender es que lo que está aquí es la obra de arte en su elaboración. Bueno, no sigo porque no me lo creo, entonces no voy a martirizaros con algo en lo que no creo, pero básicamente esto sería lo que encontraríamos desde la mitad más o menos del siglo pasado, cuando los capitalistas norteamericanos, porque tenían que hacer algo distinto, como los capitalistas europeos habían inventado que el arte, bueno, el fobismo y todo eso, pues era arte, pues tenían que hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿no? Colección Panza y todas estas cosas que conocemos. Vale, si vamos hacia atrás en el tiempo, aquí, no, hombre, tenemos algo más inteligible, ¿no? Fuese esto el llanto por un torero, o de verdad Picasso pretendiera ilustrar lo que pasó en Guernica, y siempre habrá dudas sobre cuál es el origen del cuadro, está claro que bien no se lo están pasando. Están sufriendo y efectivamente pues puede ser el desastre de la guerra, puede ser Guernica, o la muerte de los toros y los toreros, lo que fuese. Está claro que aquí entendemos lo que se está simbolizando. El registro del pensamiento se interpreta. Si vamos hacia atrás, pues por supuesto, pues claro, aquí vemos perfectamente un caballo, vemos un rey, aquí vemos un caballo y vemos un aristócrata. Ahí no hay ni caballos ni aristócratas. El autor ha sido muy hábil al registrar en forma simbólica un mensaje que transmite perfectamente y entiende el interlocutor. Ahí solo hay pigmentos sobre un lienzo. Pero que entendéis todo lo que hay. Claro. Esa es la clave de la transmisión de un mensaje simbólico, que el que lo emite y el que lo recibe estén en sintonía y lo entiendan.
Claro, con Pollock te lo tienen que explicar, porque si no es imposible, ¿no? Y por supuesto, aunque sois todos adultos, no os voy a explicar lo que están haciendo en este lupanar en Pompeya, porque estamos hablando de ciencia y no de pornografía. También entendéis todos perfectamente, y aquí no hay más que una piedra, supongo que la paliza, yo que sé, exactamente, la menisca, no sé, tallada. El mensaje está clarísimo, la gloria de Asurnassipal cazando leones, muy machos de él, y lo entendemos, y entendemos las bailarinas saltando por encima del tono en Noxos, o el tránsito de la orilla de la vida a la orilla de la muerte en Egipto, etc. Y por supuesto, cuando llegamos ya a la zona que nos interesa, pues entendemos que esto es una partida de caza, o entendemos, ¿verdad, Pedro?, que aquí, aunque no entendamos qué es lo que había, hay mucho arte. Hay muchos símbolos registrados por un antepasado, o varios antepasados nuestros, que no sabemos lo que estaban haciendo, pero algo nos estaban contando, y sobre todo algo le estaban contando a los que sí sabían lo que estaban contando, que eran sus contemporáneos. Pero nosotros no tenemos el diccionario, ni la tradición. Algo parecido pasaría en Tito Bustillo, este estaba más deteriorado y yo creo que se ha perdido muchísimo con ese gran panel de los caballos, etc. Bueno, lenguaje matemático, porque a mí no me habéis traído a hablar de arte, a mí me habéis traído a hablar de matemáticas y de astronomía, si es ello posible, ¿no? ¿Podemos hablar de lenguaje matemático en el arte parietal? Bueno, yo cuando voy a una cueva, y reconozco que cuando fui a Altamira estaba Pedro allí haciendo neocueva, y me lo pasé bomba y le agradeceré eternamente, se lo he dicho ahora, la visita que nos hizo, pues yo voy buscando cosas distintas. A mí me importa un bledo este euro, lo siento mucho. Me interesa mucho más eso que aparece por ahí. Y obviamente no son banderillas, porque aunque sean Málaga, no había toreros andaluces en ese momento. No, eso mide 2 metros y pico, a ver quién torea eso. Es imposible, no, eso seguro que no. Me interesan más este tipo de cosas. Por ejemplo, esa, bueno, llamémosle cruz, aspa, lo que aparece en la cueva de Santiago, no se puede visitar. Me interesa mucho. Y en esa misma cueva me gustaría ver esto. Porque, bueno, son claviformes ya. Son pequeñas, bueno, segmentos. Porque, claro, artísticamente no tienen valor, pero en silencio, sin pronunciar ni una palabra, yo me voy a comunicar con vosotros gestualmente en el mismo sentido que se ha comunicado con quien fuese este artista, transmitiendo un mensaje simbólico que está ahí. No he dicho nada. Lo único que tiene en común este gesto que yo he hecho, esto que tenéis ahí, es lo que está implícito y tienen en común este gesto y lo que está ahí. Cuantía. Voy a hacer otro gesto. Tengo que soltar esto. Lo único que tienen en común este gesto y lo que está representado aquí es la cuantía. ¡Qué casualidad! 5 y 10. Valor artístico ninguno. En principio, eso, pero la asignatura que trae por la calle de amargura a vuestros hijos o a vuestros nietos, ¿cuál es? Las matemáticas. Registrar el pensamiento matemático es de mucha más profundidad y abstracción que registrar una silueta de una cierva, un tamponado de una cierva o lo que sea. Va mucho más allá. Cuando yo entré en Altamira, claro que quería ver, por supuesto, el panel de los bisontes, los polígonos, el salón de los... así, perfecto, el techo ese maravilloso, sí. Pero yo quería entrar aquí y no me dejaron. Quería entrar en esa galería. Porque aquí hay escaleriformes. Pero qué casualidad. ¿Veis esas hileras que aparecen ahí? ¡Qué casualidad otra vez! Estas hileras son las que veo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me gustaría que me dejasen contar. A ver si son múltiplos de 10 o 2 escaloncitos que tiene cada uno de esos escaloniformes. O de qué son múltiplos. Eso me parece mucho más interesante, aunque me disfruté muchísimo viendo los bisontes, intentando encontrar las claves de eso. ¿Qué ha querido registrar ahí? Porque los bisontes es bastante obvio, en principio. Porque este tipo de arte a mí me parece mucho más complicado y más interesante, lo que llaman tectiformes, combinaciones de escaleriformes y, pues, llamémosle formas geométricas o como... Esta es Altamira, ¿no? ¿Este es el castillo? Así. Ah, este es Pasiga, bueno. Como yo esto lo cojo de los libros que hacéis vosotros, pues si he cogido un libro malo, pues habría equivocado. Pero esto sí es el castillo seguro. Este sí es el castillo. Claro, yo siempre cito de dónde está tomado, o sea que no me equivoco, se te equivocará la fuente, ¿no? Esto sí está en la cueva del castillo. Pasiga y Castillo están cerca.
Pero estos están en Altamira. Es decir, que tenemos en valles en Cantabria que no están al lado de uno del otro, que se llevan un rato andando, también en coche, pero andando, son días quizá, ¿no?, para llegar uno a otro, formas de registro simbólico bastante parecidas. Nosotros no tenemos ni idea de lo que estaban haciendo ellos, pero ellos debían saber, porque si lo repiten en tantísimos sitios, algún significado tendría que tener para ellos, ¿no? Bueno, esto también le llaman tectiformes, aunque realmente la forma es bastante distinta, ¿no? Y bueno, si podría parecernos, a quien quiera buscar cosas parecidas con las sociedades ganaderas, pues si son vallas para encerrar animales, bueno, yo qué sé, vete a ver qué puede ser. Esto no hay manera de saber. Pero en realidad, con el mismo nombre de tectiformes encontramos cosas, pues por ejemplo en Minas Gerais en Brasil, o en otros lugares. Claro, este tipo de arte, de verdad, es que se ve poco y se destaca poco, porque cuando vamos a una cova lo que queremos es que nos enseñen aquí el lomo del ciervo, y aquí la cornamenta, aquí el sexo, aquí el muslo, aquí no sé qué. Bueno, pero a mí me gusta mucho más esto. Por ejemplo, ir al Pindal y ver pues claviformes o las series de puntos. Y sobre todo en Chufín. Y si Pedro hace un análisis de las fotos que hizo hace 40 años y las que puede hacer ahora, verá que eso ha desaparecido prácticamente. Los puntos están diluyendo, pero no están protegidos, ¿no? Pero claro, de nuevo, voy a hacer el gesto, pero ¿de verdad hace falta que os haga el gesto para encontrar una relación entre la cantidad de dedos que tiene esta mano y las hileras de puntos que aparecen ahí? No hace falta. Están agrupadas en hileras de 5. No sé cuántos puntos hay, pero sería magnífico que fuesen, por ejemplo, treintenas. Y tiene toda la pinta, que podrían ser treintenas. Bueno, pero habría que entrar, tener tiempo, y cuando se entraba en Chufín con, como se llama Antonio, con Antonio, que ya se ha jubilado, pues podía tener más tiempo. Pero, porque con Antonio entra en cada cueva, que en fin, fuente de salín y demás, pero no era fácil encontrar tiempo para ir contando, etc., ¿no? Yo creo que las fotos de Pedro quizás no son. Pero esto sobre todo lo encontramos en el panel de los signos del castillo, ¿no? En la cueva del castillo. Donde de nuevo, pues encontraríamos hileras de 5, hileras de 5, hileras de 5, bueno, por aquí suben de 4 en 4. Y es mucha casualidad que cuando vamos registrando lo que sea la persona que está punteando estas cuestiones, que no sabemos lo que está haciendo, pues sea un majareto, un esquizofrénico o un obsesivo compulsivo que esté venga a dar puntitos, puntitos, puntitos. Algo estaba haciendo. Y de alguna manera esto se hace para que alguien entienda lo que estamos haciendo. Nosotros no lo entendemos, pero ellos de alguna manera lo debieran entender, ¿verdad? Bueno, eso es lo que creo, toda esta serie de... Bueno, por supuesto, podríamos buscar más fantasías sobre si son claviformes, si son las lunas, en Altamira y en otros sitios. Y por supuesto podríamos estudiar pues, si es un salmónido, si es una luna o qué es esto que aparece en la pasega y tantísimas cosas. En realidad el estudio de todas estas cuestiones ya estaban los propios prehistoriadores que estudiaron, los arqueólogos me refiero, que estudiaron estas cuevas, ¿no? El Río, el medio alcalde del Río y Breuil, pues en el libro se llamaba así, las cuevas de la región cantábrica, hicieron unos calcos que si comparamos los calcos con cómo están ahora las pinturas, veríamos cómo se han degradado una enormidad la mayor parte de ellas, ¿no? Y hacían un estudio de todas estas piezas, los claviformes, los escaleriformes, todos los campaniformes. Bueno, esto por supuesto hoy les llaman bulbiformes, entonces serán campaniformes, pues porque claro, es que van a ser esos bulbas. Hoy es mucho más divertido pensar en que hay mucho más sexo en el arte del que entonces ha permitido por la moral que se destacase, ¿no? Y claro, efectivamente pueden ser campanas, pero ¿qué campanas hay en el Paleolítico? No tienen ni pie ni cabeza, ¿claro? Entonces, pues es mucho más razón que haya penes y vaginas que haya campanas. Bueno, parece natural. Bueno, pero básicamente lo que intentaban es encontrar eso, las claves. Vamos a asociarlos, vamos a ver todo esto, ¿qué podemos encontrar? Y no estaba claro, ¿no? No había manera de estudiarlo. Y es precisamente desde esta perspectiva del registro matemático y del registro, llamémosle, muy preastronómico, desde el que podemos enfrentarnos con estas cuestiones. Pero tienen que ser de nuevo los extranjeros los que vengan a nuestra península ibérica a explicarnos lo que nosotros tenemos, que no nos atrevemos a decirlo por pudor. Yo, como soy matemático y no soy prehistoriador, cojo las fuentes y os las cuento y no tengo mayor problema. Por ejemplo, Marshak, pues se va al abrigo de la viña y piensa que esto es un individuo pensativo, lo pone más o menos por escrito, y se pone a contar los puntos que hay ahí, sin mirar, sin contar. ¿Cuántos puntos hay? 30. Obviamente, si no se titularía como se titula. Claro, anotaciones lunares, claro. Y encima, con bucles, con loops. Claro, fases de la luna, solo faltaba. ¿Qué va a ser? Bueno, pues eso está publicado en Science.
y lo podéis citar porque es la revista Science in Nature, las dos revistas principales. Efectivamente, tenemos anotaciones lunares y por tanto el origen de vuestro campo de la astronomía se supone en esto es un abrigo Manzanero en Asturias. En realidad en las CO, debajo de este caballo, tenemos también todo esto. ¿Cuántos discos tenemos ahí? Sin contar. Claro, qué casualidad, ¿verdad? Y también con un bucle que podría ser por la época de luna llena, la época de luna nueva, o veis a ver. Claro, qué casualidad. Entonces, claro, esto empiezan a ser muchas casualidades. Y si nos vamos al castillo, pero esto es tuyo también, y esta foto también es tuya, pues veríamos que está también, bueno, en este río fósil, que es lo que tenemos aquí, pues esas colecciones de discos. Bueno, aquí hay muchos discos, ¿eh? Pero básicamente, la serie principal de discos, más el loop, más... ¿Cuántos discos tiene? Pues en torno a 30. ¿Qué casualidad? A ver, sería esta serie de aquí. Esta serie más esta. Bueno, hay más por otro lado, pero ese grupo serían también, esta de aquí, serían 30. Y esta serie de aquí, pues dependiendo de dónde empecemos, pues también podríamos encontrar esa treintena. Mucha casualidad. Bueno, ya cuando se vienen arriba, sobre todo los extranjeros, se encuentran también en las CO que esos 7 puntos se corresponderían con las Seven Sisters, con las Pléyades, y bueno, ya puestos a decir, pues dicen de todo, ¿no? Yo ahí ya no me atreveré. Vale, eso era en el arte parietal. Entonces ya sabéis que cuando vayáis a las cuevas que están abiertas, que no se enseñen más animalitos. ¿Quién quiere ver más animalitos? Si ya estáis hartos de ver animalitos. Bueno, si vais a Covalanas, pues hombre, y Pencho está todavía por allí, pues disfrutad, claro, porque vais a pasarlo bomba. Con él, ya no está, claro, falleció su mujer, en fin, está jubilado, todas esas cosas. Claro, es que ya somos muy viejos, ya no queda nadie de entonces. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero Covalanas sigue siendo una maravilla, y ahí lo que vais a ver, pues es un tamponado de ciervas o lo que corresponda. Vais al Pendo, y también lo vais a disfrutar mucho. ¡Que no! Que os enseñen este tipo de cosas, este otro tipo de recursos. Pero no es esto lo que está en los libros. En los libros de Historia de la Matemática, el primer capítulo no se refiere al arte parietal, se refiere al arte mueble, al que podemos, o mobiliario, al que podemos desplazar con nosotros, claro. Y básicamente se suele poner en correlación para ilustrar que eso tuvo que ser registro matemático en el Paleolítico con registro paleolítico en la Edad Moderna. Porque es muy paleolítico que hasta el siglo XIX, por ejemplo, el Royal Treasury del Reino Unido siga registrando con muescas y los préstamos que vayan haciendo en forma de tarjas. Las tarjas han existido en todos los pueblos de España, de Castilla, hasta antes de ayer, pero era para poblaciones analfabetas que no tuviesen un sistema de numeración con cifras y un sistema de escritura como usamos nosotros. Pero claro, en el Reino Unido, el Royal Treasury en el siglo XIX todavía seguir utilizando este sistema de tarjas, claro. Pero eso es lo que nos dice, si vamos hacia atrás en el tiempo, esto tenía que ser el equivalente también. Porque si cogemos este hueso, que fue el primero, y el primero que se integró en los libros de Historia de la Matemática, se encontró en Moravia, es el mismo siempre, ¿eh? Es el mismo, no hay que haya 40 huesos, es el mismo. Distintas vistas del mismo, y luego un historiador de la matemática que se viene arriba y pone las rayas como le da la gana. Vale, pero no, esto no es. Esto no es el hueso, o este. Bueno, entonces básicamente, ¿qué tenemos en ese hueso? Tenemos muchas muescas, pero hay 2 muescas más largas. Entonces, si contamos desde la más larga hacia arriba, sin mirar, ¿cuántas tenemos? 30. Claro que bien os lo habéis aprendido. Bueno, y desde aquí hacia abajo ya no, pues son 25. Bueno, el múltiplo de 5 también. Entonces, claro, Ifrá en uno de sus libros pues las distribuye así, de 5 en 5, entonces tiene un sistema, por supuesto, de cómputo en base 10, y por supuesto con el 5 como base auxiliar. Bueno, mira, déjate de tonterías, Ifrá. El hueso está así y ya está suficientemente bien. La treintena y siempre múltiplos de 5. Y esta se integra, por ejemplo, en el libro de Goyo, ¿no? Y en el libro de Ifrá, pues también está ese hueso ahí puesto, ¿no? Pero claro, te pones a buscar piezas de arte mueble y encuentras este asta que se aparece en Brassenput, el asta de Brassenput. Olvidaros de las cifras, eso las he puesto yo. Lo que aparece en este hueso son muescas, incisiones, una horizontal y todas estas. Y entonces, claro, cualquier estudioso de todas estas cosas se maravilla, porque claro, es que 9 y 3 es lo mismo que 7 y 5, pero es que tenemos 1, 3, 5, 7, 9. Había una noción de par e impar hace 20.000 años en esta cueva francesa. Pues qué maravilla.
no estaría nada mal, ¿no? Entender la diferencia entre par y impar, porque lo que está claro es que la cantidad implícita en esas muescas son impares, claro, siempre. No está ni el 2, ni el 4, ni el 6, ni el 8. Y la organización además es muy buena, ¿no? Porque esto lo sumamos así, o lo restamos, a 5 le quito 3, a 9 le quito 7, bueno, distintas variaciones, ¿no? Pues esto ya se integra a los libros también, así que lo podemos citar, y por eso yo me atrevo aquí a contároslo. La primera calculadora del Paleolítico, lo llegan a titular algunos. Bueno, este tipo de piezas ya están, sobre todo por extranjeros, franceses, ingleses, americanos, en casi todos los libros, y les publican, y les dejan publicar estas cosas. Entonces, por ejemplo, esta placa de hueso, que tiene un tamaño así, muy pequeñito, no creáis que es muy grande, claro, es pequeñita. No hay en los mamíferos, no hay grandes piezas donde hacer esto. En general es omóplato de cierva lo que se utiliza, o sea que no tiene un tamaño demasiado grande. Bueno, pues como hay un montón de muescas, vienen a decir Scarre y los siguientes, que aquí lo que hay registrado, como veis ahí, es, pues bueno, años. Pero ni hay agrupaciones de 100 en 100, ni de 365 en 365, hay un montón de rayas. Bueno, pues esto también se ha integrado en el acervo cultural, como que esto es un registro, bueno, preastronómico, si queréis ver así, porque se están registrando días, calendarios. Los primeros calendarios, pues estarían, por ejemplo, en esta pieza. Sin embargo, hay otras piezas que no se han entendido bien. Esto está en el Museo de Altamira, la réplica, el original está en París, la bramadera de la Rocha. No sé si sabéis lo que es una bramadera, es un instrumento musical antiguo, tiene un agujero y va a zumbar, a bramar, es una churinga, bramadera, con movimientos circulares. Si habéis usado alguna vez un secapelos, sabéis que después de 4 veces el cable se os ha enrollado mucho, ¿verdad? Y tenéis que desenrollarlo. Y si lo soltáis, pues empieza a girar el solo. Bueno, metemos una cuerda por el agujero, hemos trenzado la cuerda, la vamos a hacer girar alrededor de nuestra cabeza y va a haber los movimientos circulares. Uno alrededor de nuestra cabeza y al mismo tiempo va a ir deshaciéndose el trenzado que hemos hecho. Bueno, eso va a bramar, va a zumbar. Bueno, pues para hacer ese ruido no necesita ser decorado. ¿Qué decoración ha hecho la persona que ha preparado esta pieza? Bueno, de entrada no hay en los huesos de los mamíferos un hueso como este, claro. Es decir, hay que coger ese hueso, prepararlo y tenemos que tener en la cabeza lo que queremos registrar, más o menos, y sobre todo qué forma le queremos dar. Y la persona que ha hecho esto le ha dado, antes de decorarlo, esta forma. Es decir, tiene una mente muy matemática, porque esa pieza tiene 2 planos de simetría, uno longitudinal y otro transversal, al menos, es muy plana la pieza, y además luego empezará a decorarla. Parece razonable pensar que hay también simetría en la decoración y que por tanto pues debió empezar a decorarlo por este eje y luego ya hizo a un lado y al otro algo semejante. Claro, como esto lo estudian historiadores del arte, no lo estudian matemáticamente y piensan que lo que han hecho es decorarlo geométricamente con rectángulos y luego con rayitas y ya está, como sea. No. Es que tenemos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 alternativamente ortogonales, porque esto no está junto, esto está separado. El formar los rectángulos es porque al que ha hecho la copia le ha dado la gana. En la réplica está perfectamente claro, y en el original también, que son grupos de 5. Porque este humano tenía también 5 dedos en sus manos, claro, como nosotros. Claro, este tipo de cosas es las que conviene estudiar matemáticamente, no artísticamente. Y lo he llamado a este capítulo Lakota Marshak porque este Alexander Marshak es el que más se ha atrevido a decir y sobre todo el que más ha conseguido que le publiquen. Porque tú puedes decir muchas tonterías, pero si no te las publican, no, él ha conseguido que se las publiquen todas en forma de libros, The Roots of Civilization, o artículos en Science, en Current Anthropology, en 1000 sitios, y ha llegado ya al sumum, por ejemplo, con esta pieza que tuvimos en el Museo de Arqueología de Alcalá de Henares hace poquito tiempo. Estuve allí en una exposición de arte sin artistas, que fue una exposición buenísima, que provocó además mucho con el catálogo porque aparecían mujeres con niños agarrados pintando el techo de los polígonos, ¿verdad? Que es una hipótesis bastante interesante, ¿no? Bueno, si tintásemos, la pieza esa es prácticamente como está un poquito más gruesa, pero viene a ser más o menos así. Más o menos así. Si tintamos los agujeros, pues aparecerían de esta manera. Y lo que ha hecho Alexander Marshak es estudiar con el microscopio a ver las profundidades, los grosores, etcétera, de los agujeritos que tiene. ¿Esto cómo está hecho? Pues esto es hueso, entonces ¿cómo hacemos esto? Hombre, pues si tenemos un puntero de metal, pues lo hacemos bastante bien, pero es poco razonable pensar que tener un puntero de metal suficientemente afilado hace 20.000 años o lo que fuese para hacer esta pieza. Con lo cual no ha podido ser hecho así, tendría que ser con una punta
de un material, de una roca, o dígase sílex o una roca muy dura, que se nos va a partir un montón de veces. Tiene toda la pinza. Bueno, pues Alexander Marshall dice que no, que esas formas son concebidas ex professo, y que esto hay que leerlo porque son fases de la luna. Son distintas, está publicado, como veis, en revistas de libros, de verdad. Son fases de la luna. Y que la lectura, bueno, esto se incorpora también, por ejemplo, en este libro, de uno de los últimos libros grandes, de los grandes de la historia de la matemática, Ivor Gattangini, ¿no? Y nos aclara que la lectura hay que hacerla de esta manera. Empezaría aquí con el solo, luego ya habría que pegar un salto que no se sabe por qué, y las distintas fases de la luna irían de esta manera, ¿no? Irían recorriéndose así, hasta terminar aquí. Y que los distintos, esto se ve, los distintos grosores, las distintas profundidades, y por tanto las distintas fases, porque lo hemos visto con un microscopio magnífico, y claro, con un microscopio pues se ve claro que eso es así. Os podéis imaginar, si lo veis en internet, el chorreo que le meten con el tema del microscopio. O sea que si yo quiero transmitir un mensaje a mi interlocutor, y para entender el mensaje tiene que tener un microscopio hace 18.000, 20.000 años, pues poco mensaje va a entender. Bueno, entonces yo a esto le llamo la Cota Marshall porque es el que más se ha atrevido a decir y el que más ha conseguido que le publiquen. Aunque, y sobre todo nos dice, bueno, si Alexander Marshall dice esto, pues yo también voy a decir lo que me dé la gana, bueno, no me voy a atrever a tanto, voy a intentar ser plausible, razonable, etc. Bueno, esta sería la Cota Marshall. Así como que no quiere la cosa, estamos en el apartado 8, o sea que como veis vamos avanzando bastante rápido, ¿eh? Ya sé que queréis que me pase aquí hasta mañana, pero a las 9 juego en Madrid y ya me han dicho algunos que esto hay que terminar. Así que vamos a ir terminando. Lenguaje simbólico. ¿Es escritura o es lenguaje y ya está? Lo que tenemos en el Paleolítico Superior no europeo. Roberto Antañón, Pablo Arias y otros muy autorizados prehistoriadores de Cantabria, hace ya bastante, porque el tiempo pasa, nos escribieron este libro, que es el catálogo de una exposición que estuvo en el Museo Arqueológico Nacional, también estuvo en Cantabria, La materia del lenguaje prehistórico, el arte mueble paleolítico de Cantabria. Bueno, cogieron un montón de piezas y entendieron que este era el lenguaje prehistórico, que el soporte para el lenguaje prehistórico estaba en el arte mueble. Y esta idea es la que en tesinas de licenciatura o de grado, en tesis doctorales y demás, vamos encontrando en bastantes prehistoriadores. Por ejemplo, Genevieve von Petzinger se puso a estudiar los signos geométricos del Paleolítico Superior en cuevas de Francia para intentar encontrar símbolos que se repetían en unas y en otras y encontrar regularidades, es decir, encontrar un lenguaje común a ellas. De nuevo, ella se estaba refiriendo, como veis, a Francia. Nosotros en nuestro artículo también poníamos la región franco-cantábrica, pero el contenido no era ese, porque entendíamos que no podíamos ser eurocéntricos. Este eurocentrismo, por ejemplo, estaba en la exposición que Jill Cook comisarió en el Museo Británico en el año 13, que luego parte de ello vino a la Fundación Marcelino Botín a Santander en el verano de ese mismo año 13, cuando la recogieron allí. Y la idea era esa, la llegada de la mente moderna a Europa. Claro, la mente moderna vendrá en un cuerpo moderno, porque si no, no tiene sentido. Y viene de algún sitio. Y total, si llegó hace 40.000 años esa mente moderna con ese cuerpo moderno a Europa, ¿qué más nos da? Si lo importante es de dónde salió hace 200.000 años esa misma mente moderna, o de sus antepasados, en ese cuerpo moderno. Porque esa es la clave. Nuestra llegada aquí, aparte de que sirvió para exterminar a los cromañones que quedaban, perdón, a los neandertales que quedaban, pues aquí fueron otros homínidos los que nos comimos, o hombres de Java, o todos, porque nos hemos comido a todos, literalmente, esa es mi opinión, no los hemos comido. Pues lo que hemos hecho es sustituir todas las demás. Y ya somos los únicos que quedamos en la Tierra. Sí, y entonces es donde tenemos que buscar estos restos. ¿En Europa, antes de ayer? O si nuestra especie surge en África hace 400.000 años, 200.000 o los que sean, donde tenemos que buscar las manifestaciones, las primeras manifestaciones de registros, el registro simbólico del pensamiento sería en África. Claro. Todos los descendientes de los que salieron pertenecemos a la misma especie que todos los descendientes de los que se quedaron. Si hacemos estudio genético de poblaciones africanas que no han salido nunca, ninguna de las generaciones anteriores, los sometemos a nuestro sistema educativo y pueden llegar a catedráticos de física teórica, igual que un aborigen australiano, un ecuatoriano, un quechua, un aymara, un inuit, o incluso vosotros blancos que os creéis de aquí de Europa.
con suficiente educación. Somos la misma especie, machos y hembras, y somos fértiles, que de todo habrá, podemos hibridar porque somos la misma especie. Si somos la misma especie, ya lo éramos antes de salir de África. Ya teníamos esas capacidades antes de salir de África. Porque la tienen todos los que salieron y sus descendientes y todos los que se quedaron y sus descendientes. ¿Dónde hay que buscar el registro del pensamiento, por ejemplo, matemático? ¿En Europa? Antes de ayer. Vámonos a África. Bueno, esa es la idea que están, sin saber lo que yo, haciendo en Sudáfrica, por ejemplo en Blombos, donde se ha encontrado una pieza de ocre con estos trazos geométricos, dicen. Bueno, probablemente no había intento de registrar el pensamiento, pero está claro que, bueno, pues puede ser una persona, como cuando estáis escuchando la conferencia y os aburre, que no es el caso, ¿verdad? Y os ponéis a hacer rayas, o lo que corresponda. Podía ser. Pero lo que sí es verdad es que hay que buscar en África. Entonces, si vamos a África, nos encontramos con, por ejemplo, este hueso de babuino. Tiene una serie de muescas. Sin contar, ¿cuántas muescas tiene? No, tiene 29 porque está roto. Pero solo cabría una más, ¿vale? Solo cabría una más. Tiene 29. Cuando Pedro se fue a Nueva Guinea y estudió por las poblaciones que todavía eran aborígenes de allí, bueno, podía haber estudiado, sus reportajes para National Geographic son maravillosos, yo tengo las revistas de entonces, pero no estudió el pensamiento matemático, cómo registraban, creo yo, el pensamiento, no buscó las manifestaciones de registro. Bueno, los misioneros, unas cuantas décadas antes, encontraron que en los ritos, en Borneo también, habían utilizado un hueso con 30 muescas y que tenían para sus ceremonias esa forma de registro por lunas y por días, y transcurridas tantas lunas que entendían perfectamente que, aunque hubiese 30 muescas, tenían que alternar 29 y 30, porque ya sabemos cuánto dura la lunación, pero que básicamente era la misma idea. Y mira que estamos hablando de Borneo, o estamos hablando de África, próximos al Kandahar. Pues ninguno de estos huesos es tan potente para lo que tenemos entre manos como el hueso Aishango. El hueso Aishango, que es el que más se trata ya en todos los libros desde que se descubrió y se publicó su análisis y su estudio en Scientific American en 1961 más o menos, pues se ha convertido en la Biblia, en la joya de todo este tema que estamos tratando. Y que yo, como estáis viendo, siempre lo estoy haciendo con ironía, lo trato con sumo escepticismo todo, pero es plausible y razonable todo lo que se ha dicho y todo lo que podamos decir. Este es el hueso Aishango, tal y como está insertado en esta pieza giratoria en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. Ahí lo tenéis. Tiene un stand maravilloso con montones de paneles explicativos, que es lo que yo le dije a José Antonio que teníamos que hacer con las piezas de las que vamos a hablar a continuación. Todo este stand. Porque esto es una sola pieza. Y las otras, como veis, y entonces nos cuenta un montón de cosas. ¿Qué nos cuenta? Pues lo primero de todo, aquí solo hay rayas, esas son cifras nuestras, ahí solo hay muescas en el hueso. Y parece que las muescas están agrupadas en 3 columnas. Desarrollamos nuevamente en el plano esa decoración y tendríamos que hay agrupadas y separadas, 11, 21, 19 y 9 muescas. Magnífico. Se concluye. Este pueblo, Aishango, a las orillas del lago Edward, antes se databa hace 12.000, ahora ya dicen que son 22.000 y mañana dirán que son 40.000. Cuanto más antiguo más vale, pues vamos a buscar cómo datarlo para que vaya para atrás cuanto más mejor, ¿no? Bueno, fuese cuando fuese. Está claro, dicen que esta población tenía un sistema de numeración de base 10, pero que ya la decena a la veintena les aburría porque tienen el 10 más 1, 10 menos 1, 20 más 1, 20 menos 1. Pero suma 60. ¿Va? La columna central es magnífica, porque de alguna manera el lago Edward pues podemos situarlo en las fuentes del Nilo. Y no solo vosotros vais a ser tan europeístas o eurocéntricos, también los africanos lo pueden ser. Y como en Egipto el sistema que tienen de numeración es aditivo, no es posicional, pues que tenían en la época de los faraones, es aditivo por acumulación, con un sistema aditivo lo que se hace muy bien es duplicar. Yo tengo 4, lo duplico, pues ya tengo 8. Le añado la unidad, ya tengo 9. Y así voy teniendo todas las cantidades necesarias. El sistema que tienen de multiplicación en el Egipto faraónico es por duplicación. Anda. ¿Y qué hemos encontrado no Nilo abajo, sino en las fuentes del Nilo? 3, 6, 4, 8, 5, 10. Bueno, esto se nos escapa. Pero bueno, da lo mismo. La forma de multiplicar de los egipcios faraónicos
está establecida, lo dicen, para lo veréis, en África desde muchos miles de años antes, mucho antes de que en Europa hubiese ningún tipo de registro, de contable, ni nada que se parezca. ¡Viva África! Bueno, oye, si tienen derecho también, ¿no? A mí me parece exagerado. Pero ya, lo mejor de todo es la columna que dejo para el final, claro. Porque ¿cuántas muescas hay? Separación, muescas, separación, muescas. 11, 13, 17 y 19. Y yo veo algunas caras que dicen, no es posible. No es posible. Estos tíos tenían, o tías, tenían un algoritmo para la división. Porque claro, 11, 13, 17 y 19, ¿qué son? Los números primos comprendidos entre el 10 y el 20. No será capaz Scientific American de haber publicado eso. Pues sí. Y eso lo tenemos además en los paneles del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Bueno, un geólogo del museo que estaba por allí en Isango, encontró unas piezas, tal. Las tres columnas contienen 60, 48 y 60 divisiones, múltiplos todos de 12. Sus agrupaciones sugieren multiplicación, 3 y 6, 4 y 8. Y los números primos, 11, 13, 16, y también que tienen un sistema de numeración decimal. ¿Veis que no lo digo yo? Que lo digo. Lo dice también en el museo, ¿no? Bueno, esto todo está muy bien y esto nos lleva a pensar pues, que esto pues, llevaría después, por influencia, tan lejos como Egipto, tierra de antigua matemática, y que todo esto... Es que no lo digo yo, que lo digo yo, pero lo dicen ellos también, ¿no? Claro. Bueno, pues esto también se integra tal cual en todos los libros editados últimamente o cuando se hacen ediciones ya nuevas. Pues se cambia el hueso de Moravia, que no tiene mucho interés, por esto. Apartado 9. Altamira es nombre de mujer. La conjetura Zaslavsky. ¿Qué es esto de la conjetura Zaslavsky? Claudia Zaslavsky, fallecida creo que en 1993, era una matemática norteamericana que le puso a su ocupación un prefijo, etnomatemática. Es decir, que va a estudiar la matemática de grupos, digamos, no actuales, va a hacer de etnógrafa, si queremos, de alguna manera, ¿no? Y uno de sus libros fue Número y patrón en las culturas africanas. Y el título ya juega con el doble significado. África cuenta, debe ser tenida en cuenta, y África cuenta, hace recuento. Y entonces va un poquito más allá y nos dice, pero no en ese libro, luego en otro opúsculo, señores, señoras, esto es obra de una mujer. Ustedes no se habían dado cuenta, pero esto es obra de una mujer. Porque aquí están registrados 6 ciclos menstruales. No sé si os estáis enterando. Esto es obra de una mujer porque aquí hay registrados 6 ciclos menstruales. Varones, os recuerdo que son en torno a 28 días. ¿Lo estáis viendo? Vamos a ver, si estos son 60. 60 son 30 más 30, no 28 más 28. 60 son 30 más 30, no 28 más 28. ¿Y cómo andáis de aritmética? Venga, ¿cuánto le sobra a 60 para que sean 28 más 28? 4. ¿Cuánto le sobra a 60 para que sean 28 más 28? 4. 4 y 4, ¿se lo suma 48? Ah, no, 60 no, 56. De modo que te juego mandamos de aritmética. Luego, efectivamente, hay 6 veces 28. Bueno, claro, esto yo cuando lo leo digo, ostras, ella no lo llamo así, yo sí lo llamo así con Manolo y demás, y en 2010 lo publicamos así. La conjetura Zaslavsky. ¿Serían las mujeres las primeras en registrar el pensamiento matemático, astronómico, poner en correlación ciclos menstruales con ciclos lunares, etcétera? Así lo llamé yo, y les convencí, no les pareció mal. Ahora, claro, hay que trabajar con esa conjetura y confirmarla o refutarla. Tanto para una cosa como para la otra, lo que hay que hacer es buscar otras piezas, claro, de arte mueble, porque solo con una. Y entonces vamos a buscar las piezas que más valor tienen, que son los colgantes. Tened en cuenta que en el Paleolítico Superior no viven con comodidades. No tienen un coche, ni un avión, es decir, son nómadas, por supuesto, tienen que abandonar unas zonas para seguir las manadas, con los cambios pues de la primavera al verano, etcétera, recolección de frutas, carroñeo, se tienen que mover.
Es decir, no van a trasladar yo qué sé, la tibia o el fémur de un mamut, porque eso tienes que cargar con ello. Todo aquello que lleves contigo es lo estrictamente necesario. Y todo lo más vas a llevar algo a lo que le des mucho valor. Bueno, pues se han encontrado distintos colgantes. Eso quiere decir que va a estar colgado, eso quiere decir que lo llevas contigo, que tiene sentido para ti, ¿no? Bueno, pues en el Museo Británico, yo por eso quería ver que Jill me lo enseñase, porque yo recordaba haber visto hace, pues, yo qué sé, 30 y tantos años el colgante de Enfer. Cuando contamos las muescas que hay arriba o abajo, ¿cuántas muescas tiene? 30 más 30. Está dañado, porque siempre, claro, la zona donde has hecho el agujero, pues normalmente está rota. Si nos vamos a Morín, bueno, no nos vamos a Morín, vamos al museo de las cuevas de Altamira, y en el museo está el colgante de Morín. De nuevo está roto por la cabeza, pero si contamos las incisiones, ¿cuántas tiene? 30. Ándale, más o menos 30 suelen ser. Entre 28 y 30, no, pero cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Exactamente 30. Pero, claro, estos se han encontrado muchos colgantes. En la tesis de Soledad Corchón, pues estos son dos nada más, ¿eh? Lo que pasa es que están muy rotos, muy deteriorados y no hay manera de saber qué es lo que tienen, ¿no? Pero también lo llama colgantes y dibuja el agujero del colgante. Pero yo no había visto a Soledad, pero yo creo, Soledad, ¿cómo va a estar el agujero del colgante en un lateral? El agujero del colgante estaría ahí, en su caso. Bueno, por las razones que sean, lo pinta ahí. En cualquier caso, quiere que sean colgantes, porque los colgantes tienen este valor. Pues sería un protocolgante hasta que le hiciese el agujero. Donde sí tenemos que se han encontrado colgantes son en incisivos de ciervo en general, con un agujero y anotaciones, muescas alrededor. Bueno, pues cuando encontramos estos colgantes, normalmente aislados, individualizados, y contamos las muescas que tienen, aunque estén deteriorados, todos tienen entre 28 y 30 muescas. Colgante de Morín, colgante de o los de la Garma. Empezamos a contar cuántos hay por aquí, más estos de aquí, cuántos hay en los bordes, más en el interior, y todos tienen en torno a esas cantidades. 28, 29, 30, etc. Pero digo yo, está en los artículos, ¿no? Por ejemplo, Esteban Álvarez Fernández, que hizo la tesis con un estudio sistemático de todos los colgantes que había en esos periodos, ¿no? Luego publica algunos artículos, por ejemplo, Altamira revisitado, nuevos datos, interpretaciones, pues coge uno, no de los de la Garma, sino de los que están allí en el museo, y se encontró en Altamira, y encuentra 28 incisiones cortas y profundas con sección en V en los bordes de la parte distal, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es nada comparado con los 4 colgantes solutrenses. En la vitrina que José Antonio entendía que tenía que cambiar, que no creo que se haya cambiado todavía, Pilar no creo que la haya cambiado, aparece esta cartera, solutrense superior, 18.500 años. Puntas de proyectil, puntas de perforador, raspadores, conjunto de colgantes en hueso y oides de caballo. Y aquí ya no tenemos uno, tenemos 4. 4 colgantes. Ya se sabía desde los años 20-30, cuando Reilly y Obermayer estudiaron, que había 4 colgantes. Estaban mal catalogados porque pensaban que eran de marfil. Y simplemente hablaban de ellos, decían eso, decorados con incisiones, ligeramente reducidos, nivel solutrense. Pero no dice más, una pequeña descripción de los tamaños y demás. Cuando se han organizado catálogos, Barandarian y otros han organizado catálogos del arte mueble, pues tampoco se atreven a decir mucho más allá. Simplemente le ponen números y lo siguen describiendo. Se encontraron juntos, etc. Claro, seguían pensándose que eran de marfil. Cuando se organizó esta exposición allí en Solutré, como se pronuncie, pues ya entendieron, no, esto no es marfil, esto es hueso y oídes de caballo. Y la decoración se ha hecho porque alguien, esto también nos lo cuenta en su tesis Álvarez Fernández, este hueso y oído de caballo, pues tenía en su mente algo. Corta varios trozos de hueso y oídes, algunos los puede utilizar pues, para una cierva, o cabeza de cabra, lo que sea, y esto para este tipo de decoración. Pero Álvarez Fernández solo nos habla de eso. Altamira, nivel inferior, solutrense, hueso y oído de caballo, perforado y grabado. Y yo digo, son 4. Los humanos tenemos una capacidad, los Homo sapiens sapiens, que solo tenemos los humanos. Eso nos dicen los especialistas.
que es la capacidad de pensamiento recursivo, que en la asignatura de lengua se materializa con la posibilidad de construir oraciones subordinadas a otra oración principal, que en la asignatura de matemáticas se ilustra o se manifiesta en la capacidad de concebir subconjuntos de un conjunto. Pues estos 4 colgantes de Altamira con sus 8 caras están preparados por la Pita, pues se encontraron juntos, no existía el cordel, claro, que se había desaparecido ya, se encuentran, no están terminados, se quedaron a medio decorar, están un poco deterioradas algunas de las piezas, pero lo que sí está claro es que la persona que las preparó tuvo que coger varios huesos y dientes de caballo y que en su cabeza había algo. No sabemos el qué. No tenemos ni idea qué era lo que había en la cabeza de la persona que lo hizo. Pero que ese supraconcepto estaba concretado en 8 subconceptos. Esta estructura de registro simbólico del pensamiento estaba concebida con una idea global materializada en 8 subideas. Que las piezas, y eso lo podéis ver en las réplicas que se pueden comprar allí, de paleoscénica, que las piezas que están decoradas tienen, las que están completadas, esta por ejemplo, cuando se termina, pero esta sí, ¿en torno a cuántas muescas? En torno a 30. Mujeres de la sala, a vosotras va la pregunta. ¿Qué varón solutrense o del siglo XXI iba a perder el tiempo preparando 8 caras para materializar, vaya usted a saber qué, pero que casualmente serían treintenas? Rayita a rayita, evento a evento. En estas 4 piezas, que son 8 caras, encontraríamos hasta el presente, desde nuestra perspectiva, plausible, razonable, discutible, como todo lo que se diga sobre la prehistoria, la más aproximada corroboración a la conjetura Zaslavsky. Solo tiene interés hacer todo esto a una mujer que es consciente de su primera falta y que esas tareas de educación y de transmisión de madres a hijas, de abuelas a nietas, abuelas a hijas que están cuidando en la tribu, en el abrigo soleado de la tribu, sabe lo que va a pasar. Para una mujer es de vida o muerte, sobre todo entonces, saber cuándo va a parir. No es lo mismo parir tranquilamente en la cueva que parir en mitad de una migración. No es lo mismo parir cuidada por la familia o tenerte que desviar con algún problema en el parto que vas a desaparecer, porque la tribu no se puede parar. Si queremos decir que Claudia Zaslavsky podía estar en lo cierto y que su conjetura era razonable, pues hasta donde hemos llegado, esta sería la apoyatura más sólida, dentro de que todo en arte prehistórico pues es todo más plausible y razonable. Sí, esta era la idea. Pero es que cuando estudiamos manos, por ejemplo, agrupaciones de manos, pues es que muchas veces vemos que tamaños de las manos, tan negativos, no serían de varones por los tamaños, serían de mujeres o quizás de niños. Eso nos da ciertas ideas, sin llegar a asumir que esto fuese cierto, porque ni sí ni no, vete a ver, los especialistas pueden haber estudiado, yo aquí no me meto, esto es una exageración, que fue muy provocativo, estuvo muy... Yo no estoy hablando del registro artístico, yo estoy proponiendo que quizá tenía razón por una necesidad vital, y que las primeras personas en la necesidad de registrar treintenas o cantidades muy próximas a la treintena, esa posibilidad de poner en correlación un ciclo natural como es el ciclo menstrual con otro ciclo natural como es el ciclo lunar, solo parece razonable, o a mí me lo parece, que fuese hecho por mujeres. Que los varones tenían otra cosa más importante que hacer, como pelearse con el resto de los varones de la tribu y demás. Lo de las pinturas, yo no me meto, no es mi mundo. Yo sí creo que el registro matemático, probablemente las primeras en hacerlo, y por razones vitales, en este caso está clarísimo, serían mujeres. Altamira es nombre de mujer y matemática también, que es un título muy bonito. Bueno, esto lo podéis leer porque lo hemos escrito un montón de veces ya, para la Sociedad Cántabra de Escritores con ese título. Lo tenéis en internet también, Diario Cantabria público, pues también está publicado, por lo cual lo podéis leer.
en The Conversation, la conjetura de Zaslavsky, y sí, porque todo esto es interrogativo, por supuesto, lo podéis escuchar en programas de radio que hemos contado ya varias veces, y en la BBC entrevistados sobre si la conjetura de Zaslavsky tiene razón de ser, etc. Todo es razonable y todo es criticable, por supuesto, etc. Y tenemos que ir terminando. Porque si habéis oído cosas distintas, que distintas sean, mejores o peores, ahora vamos a completar la distinción y la novedad. Continuidades y discontinuidades, que esa es la clave, hacia una nueva definición de la protohistoria de nuestra especie. Si decimos que el nacimiento de la escritura, y ya está, marca la única división entre prehistoria e historia, estamos desaprovechando un prefijo de los dos que tenemos, que es proto. Y pretender que vamos a desaprovechar también ese prefijo proto para atribuirlo a nada, a 800 años de evolución de nuestra especie, pues me parece también muy limitante. Y es lo que tiene nuestro Museo Arqueológico Nacional, las novedades del nuevo milenio, protohistoria. Y es la definición clásica, perdonad que utilice Wikipedia, es que así acabamos antes, de a qué le llamamos protohistoria, ¿no? Según la versión clásica, protohistoria estudia aquellos grupos humanos ágrafos, es decir, los que no escriben, por ejemplo la península ibérica hasta que llegaron romanos y griegos, de los que se tienen noticias escritas gracias a fuentes indirectas contemporáneas. Por ejemplo, los iberos o la Atene, porque de ellos nos hablan griegos y romanos, claro. Entonces, la protohistoria sería la segunda edad del hierro. Para la escuela francesa, las sociedades protohistóricas europeas eran aquellas que se desarrollan a la vez que las que se desarrollaba ya la escritura en Oriente Próximo. Entonces, era una especie de prehistoria reciente. Bueno, del calcolítico hasta la edad del hierro. Bueno, la versión más aceptada hoy, la más amplia y moderna, estudiaría la protohistoria de aquellas sociedades que se encontraban en la transición hacia la cultura escrita y a la vez en proceso de formación del Estado. Bueno, da igual, lo mismo, la edad de los metales. Para dos prefijos que tenemos. Yo digo, pero vamos a ver, no somos todos la misma especie. Y no somos además la única especie del género Homo que queda sobre la Tierra, porque nos hemos comido a todas las demás. Hombre, pues yo creo que la aparición de nuestra especie no estaría mal que la tuviésemos en cuenta. Cuando yo doy esta conferencia en el Reino Unido y le digo a las británicas que me están escuchando que estos dos son de la misma especie, se ponen verdes, amarillas y me quieren tirar algo. No entra en sus capacidades cognitivas entender que son la misma especie. Pero vosotros como yo, que somos todos negros africanos y lo tenemos clarísimo, entendemos que somos todos la misma especie. Y solo faltaba. Claro que sí, somos la misma especie. Macho y hembra hibridan y tienen descendencia fértil y son tan listos en un sitio como en otro. Eso, sin saberlo, es lo que están buscando los prehistoriadores. Están encontrando un lenguaje, intentando encontrar un lenguaje común en toda la Tierra. Bueno, veis aquí un mapa de América, esto es Europa y África, Asia, Oceanía. Están intentando encontrar un lenguaje común. Es una cuestión de tiempo. Y parece que hay una serie de símbolos que se repiten en lugares con mucha distancia de kilómetros y de muchos miles de años. ¿Qué es de verdad lo que se está buscando? Se está buscando si no habría un lenguaje simbólico común desde el origen de la especie. Y por tanto, donde habría que buscarlo, sobre todo, sería en África. Claro, esto es deficiente, porque el nacimiento de la escritura es muy poquito. Yo propongo esta otra organización. Yo propongo considerar la aparición de nuestra especie, y repito, los descendientes de los que salieron de África y los descendientes de los que no salieron de África son de la misma especie y tienen todas las mismas capacidades cognitivas. Tenemos las mismas capacidades cognitivas. Luego, no ha podido suceder que esas capacidades cognitivas, como se ha sostenido siempre en la parte europea, por eurocentrismo, se hayan adquirido al llegar a Europa, hace 40.000 años. Tenían que tenerlas antes de salir de África. Si hay algo que distingue a nuestra especie y que ha permitido que se coman a todas las demás especies, es porque probablemente está en el origen de nuestra especie esas capacidades cognitivas. ¿Se registrasen simbólicamente o no? Si eso es así, por supuesto es en África donde tenemos que buscar las primeras manifestaciones. Si eso es así, yo propongo que si la organización clásica era desde cuando escribimos en adelante historia y teníamos la capacidad de escribir, pero es un problema de educación, de transmisión de conocimientos, el que a alguien se le haya ocurrido garabatear algo y los demás lo hayan entendido y se hayan
reproducido generación a generación, es una cuestión de tiempo, y eso es lo que están buscando los prehistoriadores, que tengamos que hacer eso. Llamar prehistoria al periodo evolutivo desde la aparición del género Homo hasta que aparece nuestra especie, protohistoria de la especie, el periodo entre la aparición de la especie y en el momento en que nuestros congéneres empezaron a escribir, e historia, el periodo que también es diferente en cada lugar, desde que nuestros congéneres empezaron a escribir hasta el presente. Porque nuestra especie, desde que surge, tiene las capacidades. Y es un problema educativo o cultural el que seamos capaces de registrarlo y que alguien lo entienda y lo transmita a las siguientes generaciones o no. Bueno, esa es mi opinión. Y por tanto, fuese en el 200.000 o fuese cuando fuese, yo creo que hay que hacer ese corte en el tiempo e introducir esta visión de la protohistoria. Bueno, esto ya lo anunciamos en notas de pie de página, más o menos en estos artículos, pero lo voy contando más en estas conferencias. Bueno, pues hemos completado el panorama. Hemos empezado diciendo de qué no íbamos a hablar, y aunque no se sabía muy bien, y Juan no tenía ni idea de lo que iba a hablar, hemos completado esos 10 apartados donde creo que os he dado una buena paliza, porque efectivamente pues esto daba mucho juego. Y ahora digo, colorín colorado, aunque yo no me podía imaginar a priori, de cuando yo entré por la puerta, que iba a ser tan magnífica y tan ilustrativa. A mí me ha parecido una cosa, y es que tú das una importancia al numeralismo que es muy propio de la matemática de hoy, que no era de la matemática de ayer, no era de la de Newton ni de la de Newton. Bueno, preguntas. Preguntas, señores y señoras. Es una conferencia además muy feminista. En este lugar no hay eso. ¿Y quién no es feminista inclusivo en esta sala? Que se atreva. Gallego. Francisco, vamos a ver, una cosa que no puedo evitar pensar es lo siguiente. Antes de la existencia de los métodos anticonceptivos, el hecho era que las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo embarazadas. Luego, la medida del periodo, etcétera, etcétera, no era una urgencia tan grande para ellas en aquella época, porque ya, insisto, que pasaban la mayor parte de su tiempo embarazadas. Bueno, los embarazos, no lo que no estoy diciendo, sino los embarazos duraban lo mismo entonces, si llegaban a buen puerto, como duran hoy. Entonces, lo de cuándo voy a parir o no, ese cómputo lo hacen igual hoy que lo hacían en el Solutrense, o que lo hacían hace 200.000 años. Va a durar meses, va a durar el embarazo 9 meses más o menos, 9 lunaciones. Desde luego que sí. Tenemos en Altamira, que es a lo que te estás refiriendo, 8 unidades de expresión, los 4 colgantes por 2. Tienen conciencia de que, como tú muy bien dices, están embarazadas. Ellas tienen la regla, saben que tienen la regla, saben más o menos cuánto dura la regla, porque los embarazos ni entonces ni ahora eran garantizados. Podían pasarse 1 mes, 2 meses o 3 meses sin embarazarse. No es fácil, con mucho que copule todo el mundo. Sin que las embarazaran. Sin que las embarazaran, venga, vale. Pero bueno, vale, no. Es decir, que saben perfectamente que cuando dejan de tener la regla están embarazadas. Y se lo pueden decir unas a otras. Si son muy jóvenes, o con 12, 14 años, seguro que ya estaban embarazadas por primera vez. Si el tema no es cuando se embarazan, es que desde que se embarazan y son conscientes, porque una se lo cuentan a otra, tienen que saber cuándo van a parir, porque es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Y es lo único que estoy... Que ellas sean capaces de entender, porque las embarazadas y no se embarazadas en ellas... un ciclo menstrual antes de un embarazo se puede poner en correspondencia con un ciclo lunar, eso eran conscientes seguro. Y que iba a durar un embarazo más o menos 9 lunaciones, también. Que ese ciclo natural lo puedes poner con este ciclo, otro ciclo natural en correspondencia, y que lo puedes materializar simbólicamente en 8 más 1 unidades de expresión simbólica, que serían cada una de las caras de esos colgantes, también. ¿Que lo que estoy diciendo es solo una conjetura razonable? Sí, y nada más que razonable, como todas y cada una de las miles de conjeturas
que dicen en cientos de miles de páginas de artículos y de libros todos los prehistoriadores. Porque no puede haber certeza absoluta con nada de lo que han dicho. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Yo lo bauticé la conjetura Zaslavsky porque me pareció razonable que las mujeres fuesen las primeras en necesitar contar, sobre todo cuando estamos hablando de treintañeras. Y me pareció que este recorrido por los colgantes era especialmente significativo porque acompañan a la persona. Y que casualmente casi siempre eran en torno a treintañeras. Y que de todo lo que se ha encontrado, que es una cuestión de tiempo, ya se encontrarán más colgantes y se encontrarán más cosas, los 4 colgantes solutrenses de Altamira tienen muchísima más potencia en cuanto a qué representan de registro simbólico que el hueso Aishango, que es uno solo. Y que el Museo de Altamira tenía que tener eso destacado. El año pasado hicieron una exposición sobre 28 líneas, creo que lo llamaron, de arte. Llamaron a un artista y bueno, hizo unas cosas de arte contemporáneo. Y ya tomaban estas ideas. Casualmente se les olvidó mencionar nuestro artículo, mi artículo, todo, era lo único que yo no sabía. Es decir, me copiaron esa parte en el catálogo. ¿Qué le vamos a hacer? A las mujeres que lo llevan, a Pilar y a otras, les había gustado la idea. Bueno, pues venga, no pasa nada. Les ha gustado la idea, aunque no te citen. Parecía que era de ellas. Es decir, que esto gusta, claro, evidentemente. Es razonable, bueno, es discutible, claro, como todo. Pero a mí me parece que era necesario escribirlo. Cuando lo escribimos por primera vez en el 2010, no gustó mucho. Desde unos 8 de marzo de hace 2 o 3 años, que se atreva alguien a criticar esta aproximación como cualquier otra. Yo ahora descanso, porque claro, es que cuando la comunidad científica te critica de esa manera, dice, bueno, ya esperaré, bueno, pues mira, ahora ya esto está mejor visto. Gracias, 8 de marzo. Sí. El embarazo son 40 semanas, son 10 meses lunares. Y en ginecología siempre se habla de meses de 28 días. Y de hecho, las cajas de pastillas anticonceptivas se miden así, 21 más 7 o 28. Y luego hay otra cosa que tampoco encaja, y es que las mujeres tienen un hijo tras otro, que mientras están amamantando, no se llega a tener la regla muchas veces, entonces se quedan embarazadas sin llegar a tener una regla, con lo cual todo eso pues a mí me parece bastante importante. Sí, esto es una cuestión que ya he comentado con la Asociación de Matronas, por ejemplo, la Asociación Nacional de Matronas, que me han escuchado varias veces, pero les ha gustado mucho y quieren que se lo cuente como conferencia inaugural del Congreso de Matronas de junio del año que viene. Número mágico es 28. Sí. Todo esto es prehistoria y todo esto es tan razonable o tan discutible como todo lo demás. Pero un embarazo, lo mides en lunaciones, etcétera, viene a ser más o menos esto de lo que estamos hablando. Entonces, es tan razonable como lo demás. Y sobre todo es lo que más se aproxima a lo que Claudia Zaslavsky propuso. El cómputo de lunaciones hechas por mujeres. Fuese para un embarazo o fuese para lo que sea, agrupar 8 veces la treintena es muy poco razonable que lo hiciera un varón. ¿Faltará otra pieza, como tú dices? Yo creo que no, que con 8 más o menos tenían un cómputo más o menos apreciable. Desde que tiene la primera falta, cuando acabes de contar el 8 ya tenemos casi 9 meses, 9 treintenas, no 28 grupos, sino de 30 en 30, y puedes pensar que ya está a punto de suceder el parto. Se te puede adelantar, se te puede retrasar, por supuesto, y las situaciones de estrés yo creo que afectarían a que muchos de los partos se darían bastante antes de los 9 meses. Pero yo no soy especialista en eso y son las matronas las que ven. Bueno, yo opino, en mi opinión, creo esto plausible porque pienso que si en vez de contar los meses, los ciclos para el embarazo, estuvieran contando los meses lunares, ¿para qué puede interesar hacer un calendario? Para las agriculturas, saber las estaciones, cuándo viene el calor, cuándo vienen las lluvias, o si son nómadas, para saber, pues eso, cuándo va a venir el frío y nos tenemos que mover a un terreno más de mejor clima. El calendario puede interesar hacerlo prescindiendo de esta hipótesis para saber el clima con vistas a agricultura, con vistas a movimientos nómadas. Las mujeres parían antes de esto,
antes de existir la agricultura y antes de existir los movimientos nómadas. Luego, antes de interesarme hacer un calendario para agricultura o para movimientos nómadas, antes de eso ya me ha interesado hacerlo para el parto. En mi opinión, por eso lo veo un poco plausible. La agricultura, por supuesto, es muy posterior, solo faltaba, y la domesticación de plantas y animales en general. Para saber cuándo van cambiando las estaciones no es necesario llevar un cómputo. Peleas familiares. Simplemente con ver el ángulo con el que entra el sol, temporada tras temporada, ya sabemos cuándo nos tenemos que ir de la cueva, del abrigo rocoso, porque ya no entra el sol. O sea, no hace falta ir registrando día a día. Evidentemente, quien registre eso es alguien que va a dedicar un tiempo, una marca. Si yo no he dicho que eso sea un registro de días, no sabemos lo que está registrado ahí. Digo, como dicen todos los que han registrado cosas, que lo más razonable, hasta donde yo creo, es que pueda ser registro de días. Claudio Zaslavsky dice eso mismo y otros autores sobre el hueso Aishango, etc. En ese marco es en el que se puede ir un poquito más allá, diciendo, ¿es tan plausible o no, como todo lo que se ha dicho anteriormente? Y concuerda con las necesidades vitales que podría tener una mujer en ese momento. Y parece que el único género que estaría interesado en dedicar tanto tiempo a hacer estas anotaciones, pues podrían ser mujeres, porque a los varones esto les importa en general un bledo, a los del solutrense y a los del siglo XXI. Bueno, está la figura del chamán. Por supuesto. Y los chamanes han existido en todas las tribus primitivas. Y podía haber una actitud, digamos, didáctica, es decir, a las niñas que tienen la primera regla les regalo este colgante, yo que soy el chamán, para que a partir de ahora controlen sus periodos menstruales. Pues también, ya tienes un artículo ahí. Luego llegaron los marcianos y nos enseñaron. Ya tienes ahí un artículo ahí sobre conjeturas razonables sobre estos 4 colgantes. Tú querías hablar. Quería yo hablar, pero ya ha dicho ella lo que la pregunta. Ya. Pape. Bueno, teniendo en cuenta que según los museos arqueológicos del mundo, la mujer normalmente suele llevar pendientes, collares, también puede llevar colgantes. Es decir, que primero, el que lleve colgantes es más propio de la mujer que del hombre. Segundo, también me interesa saber si efectivamente estos registros simbólicos de matemática, primero se descubrieron, o por carbono 14 se ha constatado que los primeros registros simbólicos están en África, o están en Mesopotamia, o en qué parte del mundo están, si se sabe, y si esto demostraría que la matemática también nació en África. Bueno, lo que se está buscando es todo eso. Para saber la datación por carbono 14, por ejemplo, de estos 4 colgantes, habría que destrozar uno de ellos. Y eso no lo va a hacer nadie. Eso no se hace así. Se estudian más bien, pero esto es imposible, claro, porque cuando se sacaron estos 4 colgantes en el año 25 o 30, cuando fuese, no se conservaron los pólenes y los terrenos donde ahora se hace por analizar. Se analizan los pólenes y otros materiales que se encuentran alrededor, que eso sí los podemos estudiar. Las piezas en sí no las destrozas en general para ver la datación, por ejemplo, de las pinturas muchas veces se hace por la costra calcárea que está encima. Lo que está debajo de la costra es anterior a lo que está por encima. Si yo puedo datar la costra calcárea, pues entonces yo puedo saber que lo que está debajo pues es de 1000 años, 2000 o 3000 años anterior. Entonces, las dataciones son delicadas y hay muchísima controversia. Por ejemplo, con la cueva de la Pasiega, sobre si lo que se ha pintado allí estaba hecho por un sapiens sapiens o un sapiens neanderthalensis, por lo menos en parte de los dibujos que hay. No se ponen de acuerdo ni siquiera con los análisis los prehistoriadores, más que nada porque si se descubriese que es de Homo sapiens neanderthalensis, habría que cambiar todos los museos de prehistoria de España y todos los libros del mundo, y eso cuesta mucho, ¿no? Entonces, lo de las dataciones es complicado. Lo de las dataciones en Mesopotamia son más sencillos. Tenemos 2 millones de ladrillos, pues ¿qué más da? Pues coges uno cualquiera y un trozo de una parte y ya está. Y eso se lo puedes datar un poquito mejor. Pero es que claro, ahí estamos hablando de miles de años de distancia. Entonces, hay muchas piezas que es por su contexto. Y sí, cuanto más antiguo, mejor. Y en África es donde se está intentando blombos. Yo creo que lo de blombos está perfectamente datado porque hay mucho, ¿sabéis? Se hacen las cosas con mucho cuidado, entonces donde se encuentran esas piezas de ocre está muy estudiado todo lo que había alrededor. O sea que si son 80.000 o 90.000 años,
pues está clarísimo. Es anterior a cualquier cosa que se hayan encontrado en Europa, porque nuestra especie no estaba aquí. Otra cosa es lo que he dicho, si Neanderthalensis ya tenía esa capacidad cognitiva que parece que pensamiento recursivo no tenía. Y que una de las desapariciones, una de las razones por las que va a desaparecer es porque no tenía esas capacidades cognitivas que sí tenía nuestra especie. Eso es lo que nos dicen los antropólogos. Pero de nuevo, yo cito fuentes porque yo no soy el especialista en esos temas. ¿Por ahí se levantaba alguna...? Bueno, según esa hipótesis, ¿cómo funcionaría el invento? Porque tú tienes unas muescas y ¿cómo llevas la cuenta? O sea, ¿latas un coronel o lo pintas o cómo vas? Pues no vas a estar todo el día con el dedo en la muesca. No, se supone que es un colgante y por tanto tú las llevas ensartadas en tu cuello o donde las quieras llevar. Y entonces tienes un raspador, una pieza que va a hacer esas muescas laterales. Entonces, lo normal en todas esas que habéis visto, si estamos contando días, que no sabemos si estamos contando días, es que cada día se hiciera una muesca. Pero tenemos que entender aquí, porque no lo he dicho todo, en matemáticas, cuando nos enfrentamos con el concepto de número natural y se lo intentamos explicar a los niños, hacemos la distinción entre una aproximación ordinal y una aproximación cardinal. Voy a jugar con gestos nada más. No es lo mismo que aquí estoy representando un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. El cardinal del conjunto de dedos que tengo levantados es 4. Ahora ya es 5. Este es el primero de los dedos, el segundo de los dedos, el tercero de los dedos, etc. Hoy no es el 22 de octubre, el 22 no es el 22, es el 22º día de octubre. Y los ingleses lo dicen así, el 22nd of October. Y nosotros hemos unificado la aproximación ordinal y la aproximación cardinal al concepto de número natural. Las dos visiones. Con estas 4 piezas tenemos que hay que decorarlas y que está claro que nadie va a ser capaz de decorar todas las muescas a la vez. Que hay que decorar la primera, la segunda, la tercera. Hay orden. La primera muesca, la segunda, la tercera, la cuarta. Hasta que completamos el cardinal del conjunto del mes, el 30, la treintena. Y pasamos a la siguiente, la primera, la segunda, la tercera. Estemos contando meses, embarazos, enemigos de la tribu de al lado que me he cargado, o yo que sé, ligues que me he echado este verano, yo que sé, lo que sea. Pero lo que está claro es que tú no puedes decorar todas las piezas a la vez. Has puesto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Es decir, has ido utilizando un orden, una ordinalidad, hasta que completas una cardinalidad. Y paras, y pasas a la siguiente. Y por eso estamos diciendo que aquí hay una manifestación de pensamiento matemático singular en estas piezas. Esa es la idea que se está trasladando. Todas las piezas se decoran de una en una. ¿Que se haga una cada día? Sí, no se sabe. ¿Que cuando completamos la 28, 29, 30 pasamos a la siguiente? ¿O van saltando de uno al otro? Solo valió para una vez. Fue haciendo una marca por día y cuando terminó las 30 no. Tiró y cogió otro hueso. No, cuando no se termina. Esto lo que fuese embarazo o lo que sea, no se llevó a término, murió la persona, se pegaron, se arrancaron lo que fuese, no se terminó la decoración. Había en la mente de la persona que lo preparó un soporte para registrar 8 unidades de contabilidad de lo que fuese, pero no se completó. Está sin terminar, había cara sin terminar. Luego es de un solo uso. Bueno, estoy claro, como todas las piezas. piezas. Claro, es que no se sabe si es una herramienta que se utiliza cíclicamente, que vas marcando la muesca que te toca ese día, no tú, sino te la han dado ya con las muescas, y tú vas marcando la que te toca, o la vas haciendo tú. Es que las tiene que estar haciendo la persona que no las termina, porque no está terminado. Pero eso es un trabajo, eso es mucho trabajo. Día a día, por eso digo, ¿qué varón va a hacer eso? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Yo lo voy a hacer? Ni loco. ¿No te parece más lógico que el chamán diera la pieza con las 30 marcas y la persona que fuera a utilizarlo fuera poniendo algo que marcara la muesca correspondiente? Sí, tú lo que dices es que, por ejemplo, que colorease con ocre cada una de las rayas. Pero es que no está terminado. Es que las caras no están terminadas. Sí, hay unas cuantas, pero hay otras que están sin empezar. Es decir, que quedó inconcluso. Es decir, que está la primera, la segunda, la tercera, se completó una primera, se completó otra y se terminó. Pero la idea tiene toda la pinta que estaba a completar todas las caras. Pero no se terminó. Es decir, no es algo que te dan y ve contando. No es algo que tú estás haciendo. Para lo que sea, no sabemos para qué. Pero si no terminó ninguna pieza... No, algunas sí.
No, pues ya está tenemos terminado. que terminar ya porque se nos ha hecho un poco tarde. Tienen que calcular muy bien las Muchísimas distancias, gracias a todos, Sí. a Paco en especial, a vosotros por vuestra